y un gran productor, un gran productor, el productor Pedro Torres, realmente un hombre con una trayectoria impecable. Era un productor, me acuerdo, Pedro Torres, que traía lo nuevo que se hacía en otras latitudes a México. Por eso todos los artistas querían hacer sus videos con él. Luis Miguel le hizo el video de la media vuelta, él pudo juntar a doña Lola Beltrán, estaba la señora Katy Jurado, bueno, realmente grandes luminarias, solamente Pedro Torres las podría juntar. Lucía Méndez también, obviamente, Lucía Méndez, quien fue su esposa, también amaba hacer hacer la tarea. No, amaba que Pedro Torres fuera además su productor. Ellos tuvieron un hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, que ahí lo estamos viendo, que de hecho supimos de la noticia porque Pedro Antonio subió un comunicado, que ahorita lo vamos a leer. Ahorita vamos a platicar por lo pronto la trayectoria del señor Pedro Torres, 72 años, querido público. Él fue el primer productor que hizo Big Brother aquí en... Ya, mamacita, por favor, ya. Me descoloca mucho que estés haciendo ruido cuando estoy trabajando, ya. Entonces, bueno, ahí estamos, aparte estoy dando una noticia solemne, entonces necesito el silencio. Entonces, de verdad, un hombre que hizo el primer Big Brother, aparte los artistas norteamericanos se lo llevaban, latinos, a que les hiciera, obviamente, sus videos, produjo cosas increíbles, un hombre con una visión para la producción espectacular, y se lo heredó su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, que obviamente, pues sigue los pasos de su padre. Lucía, no hace mucho había estado en el programa de Gustavo Adolfo Infante y quebró en llanto al hablar de lo preocupante que era el cuadro de salud de Pedro Torres. Porque Lucía también siempre lo ha dicho en entrevistas. Sí, Lucía anduvo con Luis Miguel. Sí, Lucía tuvo hombres muy importantes en su vida, pero ella dijo, el gran amor de mi vida fue Pedro Torres. O sea, el papá de mi hijo fue el gran amor de mi vida. De hecho, ya cuenta la anécdota que cuando lo conoció, pues Pedro no era un hombre muy agraciado, que en esos momentos Pedro era un hombre pues con mucho peso, pero que le gustaron mucho los dientes, que porque Pedro tenía una dentadura preciosa, dice, eran perlas, no eran dientes, tan bonita tenía la dentadura Pedro, dice que si murió Lucía Méndez, no, se murió Pedro Torres. Me están preguntando por acá. Entonces, bueno, sin duda alguna, un hombre que dejó huella en su trabajo. ¿Qué pasó con Pedro Torres, querido público? Fíjense nada más. Les cuento que el productor Pedro Torres ya empezaba con una enfermedad muy complicada, degenerativa, querido público. Era una enfermedad degenerativa. No daban como tanto detalle sobre esto, pero empezaba a preocupar su estado de salud. Lucía decía que su hijo estaba muy triste porque no había, era esclerosis lateral amiotrófica. O sea, imagínense qué situación. Bendita salud, querido público. Hay que bendecirla siempre la salud. Y bueno, pues esta situación obviamente pues le pegó mucho a Pedro Antonio y subió el siguiente comunicado que por Pedro Antonio y sus hermanas nos dimos a la tarea de saber la información. Vamos a poner el comunicado, Robencito, por favor. Dice por acá, con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, que nació el 21 de febrero del 53 al 30 de enero mira, el otro año yo hubiera cumplido 73, el otro mes, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento. Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad y solicitamos de la manera más respetuosa a los medios de comunicación y al público en general comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia. Pedro será velado de manera privada. En su momento les informaremos la fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria. Agradecemos su cariño, comprensión y respeto. Sus hijos, Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres. Acuérdense que él tenía hijas de su primer matrimonio. Ciudad de México, 30 de enero del 2000,
26. Ahí está, querido público. Pues que descanse en paz Pedro Torres. El mundo del espectáculo está de luto. Yo lo conocí una vez en un evento, cuando reporteaba, cuando estaba en Imagen Televisión, que yo reporteaba. Fui a un evento y lo vi, y era un señor que cité, era un señor que imponía, o sea, si era un señor que obviamente, pues, ¿qué les puedo decir? Un señor que imponía, un señor con personalidad, un señor que, pues, obviamente tenía demasiada personalidad. Entonces, y tipazo, saludaba a todos, era un señorón, don Pedro Torres, la verdad. Que descanse en paz. Esta situación, esta enfermedad está muy cañona, y bueno, pues ya, mire, ya está descansando, que eso es lo importante, querido público. Ya lo tienen ahí. Oigan, y bueno, pues vamos a cambiar de noticia, vámonos con otra información, y nos vamos a ir ahora con nada más y con